Se les saluda nuevamente en esta hora. Esto es US 503. Quería compartir nuevamente una breve enseñanza de la palabra del Señor. Nuevamente les digo, simplemente trato de compartirlo poco. Sé que a veces hay errores en algunas palabras equivocadas y a veces no es que yo quiera, pero quiero decirles que todos estos mensajes que doy son espontáneos, algo que sale en su momento, pero en esta hora yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es la palabra del Señor. El tema principal sería demonios. El tema principal sería dioses, demonios y el Dios verdadero, ya que vamos a hablar de este punto, porque podemos ver que de dónde salieron todas las religiones, pues salió de ese tipo de pensamientos, ya que muchas gentes religiosas confunden el Evangelio de Jesucristo con una religión, y el Evangelio de Jesucristo es el don más maravilloso que Dios nos dio, ya que a través de ello, en la gracia del Señor Jesús, está la salvación. Ahora bien, quienes vinieron a contaminar ese nombre, a poner religión, incluyendo al Evangelio, son exactamente ellos, los religiosos. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, desde el principio, siempre hubieron dioses, diosesitos, forjadas por manos de hombres y pensamientos humanos. Mas el Dios verdadero, Él es desde el principio, dice la palabra del Señor, que era el Verbo, y el Verbo se hizo Dios y habitó entre los hombres. A Él nadie lo hizo y nadie lo conoce. El unigénito del Padre lo dio a conocer, hablando de Jesucristo mismo. Entonces, los religiosos que existen en la actualidad y existieron antes, dicen, hablan de la religión. Piensan que hablar de la palabra de Dios es hablar de religión. Religión son aquellos que tienen doctrinas erróneas, muchas que en día existen y que ellos dicen que son la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera es el que se guarda para el Señor y hace las obras que Dios, tal y como Jesucristo lo dicta y como lo dictó incluso en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Así que los religiosos no pueden heredar el reino de Dios, y todo el que piense que el Evangelio es una religión, pobrecito de él y pobrecitos, porque ellos jamás verán la vida eterna si no se arrepienten y reconocen a Jesús como Señor y Salvador. En esta hora yo quiero hablar acerca de eso, ya que hay muchas personitas y personas grandes y pequeñas de todos los ámbitos sociales creyendo que el Evangelio es religión. Y déjame decirle que el Evangelio es el poder de Dios manifestado a los hombres por medio de Jesucristo y su maravillosa sangre que vertió en la cruz para que usted y yo alcanzáramos salvación por medio de Jesucristo. Si nosotros confesamos que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y que su sangre en el Calvario fue derramada para que usted y yo, incluyendo a ustedes religiosos, puedan alcanzar la salvación. Todo aquel que pelea que mi religión y que todo esto, ellos son necesitados del Señor, porque Satanás ha caracterizado sus corazones, y muchas personas que siempre hubieron diosesitos, y hubieron personas que adoraron a dioses hechos de mano. Entonces, nosotros debemos de ver que a Dios nadie lo hizo. Nadie. Porque Dios existe por los siglos de los siglos. Así que en esta hora vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 1 al verso 7, si es posible. Y vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que sea Él el que nos llene la boca de palabra, como siempre he creído yo. ¿Por qué?
Porque nosotros, yo en lo personal, no ando haciendo bosquejos, no ando pensando, voy a hablar esto, porque me ocurrió de a la mente, sino que en su momento siento el deseo de hablar la palabra. Y como le digo, yo no soy una persona de las cuales pretenda tener ni siquiera pretendo tener la razón, sino que trato de exponerle lo que está escrito en la Biblia, la palabra del Señor. Así que en esta hora vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él sea la gloria y la honra, porque esta no es gloria de hombre. Él no comparte su gloria con nadie. Así que la leemos en este momento y dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entonces no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este va a ser el punto de partida que vamos a tener en esta hora para meditar acerca de la palabra del Señor, ya que como les dije al principio, desde el principio, la fundación de la tierra, aún el primer patriarca, amigo de Dios, reconocido como amigo de Dios, Abraham, él no conocía al Señor, pero él veía cómo sus mismos parientes, sus familiares, agarraban la piedra, agarraban la madera, hacían un Dios y le ponían un nombre. Pero Dios, el Dios verdadero, quiso tratar con él y empezó a llamarle. Entonces vemos cómo él salió de Ur de los Caldeos, parte de lo que es la Mesopotamia, lo que es Irak hoy en día. De allí salió él. Ellos ahí después hicieron un dios, el llamado Marduk, que peleaba con el demonio de las aguas, Tiamat. Ellos siempre tenían diosesitos, ¿verdad? Y así, el hombre siempre buscaba dioses, pero nunca querían obedecer al verdadero Dios. Pero cuando vino el verdadero Dios y Abraham lo conoció y lo dio a conocer, él por sus hijos, los patriarcas, y por Moisés y todos, podemos ver cómo también se fueron enfrentando a religiosos. Como hoy en día lo seguimos enfrentando a religiosos que hablan incoherencias, hablan lo que Dios no es, lo que Dios no ha hablado y pretenden tener la realidad. Entonces podemos ver como ya en el tiempo de cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, ya existían los dioses también, los dioses egipcios, el dios Amón y el que era el dios de la lluvia y el viento, y estaba Ra, el del sol, y se unificaron y hicieron Amon-Ra. Era una especie de momia que habitaba en las pirámides egipcias, y cada faraón se iba haciendo un dios. Entonces cada persona iba siendo un dios, pero realmente el Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos es su nombre, él siempre se dio a conocer y siempre venció a esos dioses. Cuando Moisés, sus brujos tiraron las varas para convertirse en serpiente, vino la vara de Aarón y se comió a esa serpiente. Cuando allá estaban los dioses a los cuales adoraban los moabitas, los filisteos, los cananeos, todos esos eran dioses, religiones inventadas. Los amonitas, por ejemplo, adoraban al dios de Acera, a la diosa de Acera,
la cual después de último le pusieron reina del cielo, que era la diosa de la fertilidad, la diosa de la cual sedujo a muchas personas a hacer la prostitución, la inmoralidad sexual, y todo eso se dio a través de ella, de la diosa Acera. Y era que por sí eran demonios realmente, así como el dios de los cuales Mamón, el dios del dinero, como también Astaroth, lo que estamos hablando, que es la misma de la Acera. Y estaba también en fin, todos esos eran demonios que la gente endiosaba y la gente sin darse cuenta. Entonces, y empezaron a hacer una mezcla. Cuando el pueblo de Dios en la iglesia primitiva dejaron de ser perseguidos, entre comillas, y vino la reforma, todos esos dioses, todos esos demonios fueron traídos al seno de la iglesia e hicieron lo que se le llamó el politeísmo, endiosando a todos esos dioses egipcios, dioses, porque también los romanos, cada emperador, al morir se convertía en un dios, y en vida y en muerte los adoraban, y así sucesivamente. Y aparte de eso, hubieron otros dioses, tal como el dios de Media y de Persia, Zaratustra, que ellos adoraban a ese Dios, así como los chinos, como los Medio Oriente, todo el Oriente, ellos tenían a Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Los politeístas que están así, los hindúes, los de Nepal, todas esas áreas que a todos endiosan, pero nunca le dieron la honra al Dios verdadero. Y así sucesivamente podemos hablar de tantos dioses, pero realmente ninguno, Siddhartha Gautama, Buda, al que adoran los de Oriente, y todos esos dioses, incluyendo el de los musulmanes, no, hay una gran diferencia, que Dios siempre fue Dios, fuerte y celoso. Cuando están aquellos hombres adoradores de Baal, Zebú, que es el Belcebú, un demonio, compitiendo con Elías. Su Dios no hizo nada. Sin embargo, el Dios de Elías, que es Jehová de los ejércitos, al levantar las manos de Elías, cayó fuego sobre ellos y consumió el holocausto. Y así sucesivamente, cuando Josué iba a una guerra, le dijo al sol: detente en el nombre de Jehová, y el sol se detuvo. El profeta Jonás, cuando fue huyendo de la presencia del Señor y el mar se enfureció, se asustaron los demás cuando dijo que él andaba lejos de Dios y que el Dios que él adoraba es el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. La gente se asustó porque nunca vieron jamás un Dios tan poderoso como Jehová de los ejércitos. Y así podemos hablar de tantos dioses, los cuales no existen, no son reales. Miren, y tanto fue la maldad que hoy en día están unos que son monoteístas, como los que siguen las doctrinas de este hombre que dice que solamente Jesús, que Jesús no tuvo padre y que no existe nada. Entonces, ¿de dónde salió? Y todo eso, ¿verdad? Sabelio, los sabelianos, que tienen un montón de iglesias que solo lo hacen en nombre de Jesús. Están los otros, allá en Brasil, que todos lo hacen solo en nombre del Espíritu Santo, que no existe otro. Y están como los de Russell, que solamente es Jehová. ¿Cómo contaminan el verdadero evangelio? Entonces, pero realmente Jesús, Él lo dio a conocer. Él lo dio a conocer y no hay nadie como Él. Entonces, todos esos personajes a los cuales muchos adoran, como el caso de los emperadores romanos, como los dioses egipcios, como los dioses griegos, que solamente son leyendas, mitos,
Pero hay una gran diferencia, que ellos están muertos, mas Jesús murió, resucitó y fue a la tumba venciendo al Hades, venciendo al Seúl. Porque ustedes saben, en ese lugar están dos lugares. No es el infierno en sí. En un lado, que es el lugar de tormento, y el otro lado, que es el seno de Abraham, es donde van aquellas personas. Es una antesala de lo que va a ser el infierno y una antesala de lo que es vivir en armonía con el Señor. Entonces Jesús, Él fue y subió con poder y con gloria. Y por eso es que nosotros, usted y yo, tenemos la salvación. Así que yo les insto que busquen a Dios verdadero, al Dios del Evangelio, al Dios que murió por usted y por mí, y que ya deje esas prácticas religiosas, como los católicos, que a todos le llaman Dios. Hay una mezcla entre María y esa diosa de acera, una mezcla entre Jesús y otras deidades. No, Dios es Dios, el Dios es real, Él es invisible, pero lo sentimos en el corazón. Él habitó entre nosotros. Con toda razón, cuando le dijeron a sus discípulos, enséñanos al Padre, cuánto tiempo he andado con ustedes y no me habéis conocido, dijo Jesús. Entonces, pero en esta palabra yo les digo, el Señor es nuestro Dios, es nuestro Salvador, quien murió en la cruz y que se levantó con poder y con gloria, y que un día va a venir y vamos a entregar cuentas delante de Él. Así que usted puede creer en lo que quiera, pero ningún otro Dios le va a traer salvación, ningún otro Dios va a hacer los prodigios y señales que hizo Jesús, ningún otro Dios, como cuando Moisés solamente alzó la vara y se abrió el mar rojo y pasaron. Ningún otro Dios puede hacer eso, ningún otro. Jehová derrotó a Dagón, dios de los filisteos. Jehová le arrancó la cabeza. Jehová acabó con Baal. Jehová acabó con Kemus de los moabitas. Y todo, nadie podía estar en pie delante de Dios. Ni los dioses de Egipto, ni los dioses de Babilonia, que es Marduk, Tiamat, ni siquiera ninguno. No hay nadie, porque Dios es real. Ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que usted debe creer. Cuando usted reciba al Señor como su Salvador y olvide esas prácticas religiosas, entenderá que Jesús no es religión, sino poder de Dios para salvación. Cuando usted tenga a Jesús, se dará cuenta que Dios es real en nuestras vidas, que Él es vida y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces es necesario que usted reconozca la divinidad del Señor y que le entregue su corazón y que vivamos para Él en estos días tan peligrosos en que en la apostasía han venido tantos dioses y demonios, prácticas. El Dios Mamón, el Dios del dinero, es lo que aman, y así cuantas cosas, y no creen en la realidad del Señor. ¿Por qué? Y con toda razón dice de que en estos tiempos tan peligrosos, las personas se han olvidado del Señor, creyendo ser tan sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Jehová les cegó el entendimiento para dar a los pobres. Entonces, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces usted y yo debemos recibir al Señor como Dios y Salvador y esperarle y guardarse para Dios, marcar una diferencia. Muchos dicen no es malo tomarse una cerveza, muchos dicen no es malo divertirse con drogas, alcohol, la prostitución, el adulterio, la fornicación. Mire, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo hacer, mas no todo me conviene. Todo lo puedo, pero no todo me trae salvación. ¿Por qué? Porque de lo que hagamos acá, cuenta vamos a dar. Y no estamos hablando en un Dios de esos que tienen que cargarlos. Como lo que ahí vamos, lo que son religiones, como la religión tradicional que endiosó a todo el mundo es Dios y a todo el mundo adoran, olvidándose que Dios dijo, es Jehová tu Dios, a Él adorarás y a Él solo servirás. Jesús le dijo al demonio también lo mismo,
A Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el llamado a usted y a mí es que busquemos a Dios y le sirvamos en nuestras vidas. Y que todo lo que nosotros emprendamos, creamos que Dios es el que va adelante. Todo negocio, todo lo que hagamos, pongámoslo en las manos del Señor. Usted reciba al Señor, entréguele su corazón y verá que Dios va a entrar en usted. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Y el que busca halla, y el que pide recibe, y al que toca se le abre. Pero el que anda en delitos y pecados, Dios no va a tomar como inocente al culpable. Pronto Él vendrá por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y si usted y yo no estamos preparados, que alguien diga que me habló de un Dios distinto. Ay de los testigos de Jehová, que dicen, porque ni siquiera son cristianos. Ay de los de solo Jesús. Ay de los mormones. Ay de todas esas personas y todos los espiritistas, los gnósticos y todas esas religiones. Esas son religiones. ¿Por qué? Porque por un lado creen tener a Dios, pero por otro lado adoran al Dios Mamón, al Dios Baal, al Dios de Acera, que son demonios en realidad. Yo les digo en esta hora, busquen al Señor, porque mañana será muy tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que en esta hora, este es un poco breve la palabra que he traído en esto. No quiero ahondar mucho en esto, pero quiero decirles de que Dios en su misericordia dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en el Calvario. Y cuando aquellas mujeres lo fueron a buscar, no lo hallaron dos ángeles diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa es la diferencia entre esos montón de dioses y el Dios verdadero, porque todos esos dioses no viven, mas Dios se levantó de los muertos y fue a la diestra del Padre y ahora está con poder y con gloria y que pronto ha de venir por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Así que vale la pena que lo medite, que lo piense y que si usted no está en las manos del Señor, búsquele, porque el Señor dice que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dio su sangre para que por medio de Él tengamos salvación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Confesar que Jesús es el Señor, porque con los labios se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Entonces debemos creer que el Señor es Jesús, ¿verdad? Y que no hay nadie como Él. Y nadie, dice el Señor, viene al Padre si no es por Él. Ay de los de solo Jesús, porque dice, yo y mi Padre somos uno. Y cuando dicen, muéstralos al Padre, Él estaba ahí diciendo que Él es en el Padre y el Padre es en Él. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y habitó entre los hombres. Entonces, pero ellos a veces se burlan y dicen el Dios de tres cabezas, pero se les olvida que ellos tuvieron que hacer las cosas para testificar de Jesús, para que Dios se salvara el haber rechazado al Señor Jesús. Así que yo les digo a estas personas de doctrinas herejes que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno y busquen al Señor, ya que mañana es tarde. Aquí está la verdad. Pueden buscarla, ¿verdad? Porque cuando hablamos la palabra del Señor, nosotros sabemos y entendemos que en Él está la vida. Y Él te guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Que el Señor les bendiga.